Bueno, yo acá, ¿ves? Acá, Ahí está iniciado. ahí está.
Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, yo sí. Sí, profe, ¿se escucha bien? Ahora está muteado.
Hola chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien. Buenas tardes. Lo que pasa es que no me podía conectar con la computadora, me conecto directamente con el celular. Bueno, ante todo pido disculpas porque el martes 14 yo no había advertido que el día 21 es el día del estudiante, así que atrasado, pero les doy las felicitaciones por el día del estudiante. Cuando me quise acordar me dijeron el martes no hay clase, entonces, bueno, me quedé sin el saludo a ustedes, así que se lo estoy dando ahora como para que realmente consideren su día. Espero que lo hayan pasado bien, sin estudiar, me imagino. Bueno, no sé si les habrá comentado el doctor Méndez que el parcial se ha dispuesto para el día 19. Tuvieron clase con el doctor Méndez, les comentó esa circunstancia. Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, puso para el campus. Bien, perfecto. Entonces el 19 sería el parcial. Bueno, chicos, vamos a hablar del seguro agrícola. Nos queda este tema y el tema de propiedad del ganado, como para que tengamos todos saber todos los temas que ingresan. Así que, bueno, ya le he comentado al doctor Méndez que esos serían los temas, los que dimos. Bueno, el seguro, ¿qué es el seguro? ¿Alguno se acuerda? Tal vez en comercial refirieron qué es el seguro. A ver, Adriana, Marianela, ¿alguno se acuerda? Yo estoy en comercial y todavía no llegamos a la parte de seguros, así que no tengo No mucha lo idea. vieron, pero más de uno de ustedes puede ser hayan tenido la contratación de un seguro o no. ¿Ninguno tiene un contrato de seguro? ¿Ninguno contrató? Seguro médico. Sí, yo tengo con el auto. Claro, también con el auto. Bien, y entonces, ¿qué es el contrato de seguro? Si alguien me lo puede explicar con palabras simples y que nos Yo quede siento claro. que es como una especie de respaldo que tiene la persona entre posibles problemas que pueda tener. Claro, un respaldo que lo que tiende es no ¿cómo es esto? Que evidentemente elimina el riesgo, porque el riesgo, por algo estamos nosotros asegurados. Uno nunca sabe si uno puede chocar, si uno puede ser objeto de hurto, de robo, o en el caso del seguro agrícola, que sabemos que entran a jugar desde el punto de vista daños ocasionados por circunstancias climáticas o biológicas o enfermedades o ambas. Con lo cual, siempre hay un riesgo y frente a ese riesgo, lo que se hace es un contrato mediante el cual se obliga una parte, mediante el pago de una prima por la otra parte, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida en caso de que el evento se produzca. Entonces, uno lo que dice es, económicamente podemos hablar del seguro como un procedimiento por el cual un conjunto de personas sujetas a eventualidades, vuelvo a repetir, robo, hurto, accidente de tránsito o condiciones climáticas o biológicas, generan ciertos daños y que reúnen contribuciones a ver si en el momento determinado ese conjunto va a ser paliado por un tema que es llegar a satisfacer las consecuencias que deriven de esos hechos. Ahora, el seguro agrícola es una herramienta
que partiendo del concepto general del contrato de seguros que nos lo da el artículo 1 de la ley 17.418, está eventualmente diseñado para evitar descapitalizaciones que el hombre de campo, productores, que se pueden llegar a encontrar con esos eventos que le produzcan daños, sea como una garantía que evita por parte de ellos una descapitalización. Yo saqué un préstamo para la siembra, acuérdense, a corto plazo, y cuando quiero cosechar, no puedo cosechar porque sea por granizo, viento, helada, sequía o utilización en demasía del suelo, no puedo llegar al logro que es la cosecha. Con lo cual, si entra alguno de esos riesgos, que puede ser uno o varios multirriesgos, yo no, lo que busco no es evidentemente evitar esos riesgos, porque esos riesgos pueden ser previsibles o no, y si no están previstos, por más que sean previsibles, la previsibilidad me va a dar que se me garantice en caso de que ocurra. Con lo cual lo que busco no es eliminación del riesgo, sino evitar la descapitalización frente a un riesgo y buscar un equilibrio adecuado en lo que hace eventualmente, se da como una garantía para poder sanear los eventuales daños en caso de ocurrir. Lo que nosotros tenemos que ver, la mayoría dentro del seguro agrícola, vamos a ver en sí los que son contra fuentes climáticas, vientos, lluvias, inundaciones, sequías, granizo, helada, y desde el punto de vista pecuario lo vamos a encontrar en el ganado ovino y porcino, sobre todo contra no solamente el riesgo de muerte, sino contra alguna enfermedad que pueda ocasionar. Por supuesto que no sea una episotía, una epidemia, y que evidentemente yo tenga asegurado ese riesgo dentro de la compañía. También hay que decir que por accidente o por enfermedad se autoriza que con dar un aviso y evidentemente acreditar la enfermedad, y para que no se generalice, yo puedo, mediante un informe de un veterinario en el caso, poder retirar lo aprovechable y que me abonen lo que no puedo aprovechar del ganado en cuestión. Vuelvo a repetir, el objetivo del seguro agrícola no es eliminar el riesgo, sino la dispersión del mismo y de sus consecuencias económicas, evitar la descapitalización del hombre de campo. Entonces yo tomaría como seguro agrícola como un mecanismo mediante el cual los productores pueden proteger sus inversiones, pueden adquirir pólizas de seguro, ya sea de manera individual o colectiva. En esto tiene mucho que ver, que yo siempre advierto, de las cooperativas, porque muchas veces a través de las cooperativas puede lograrse un adecuado seguro para cada una de las empresas agropecuarias que estén relacionados con tal federación. Sobre todo lo que hace a Federación Agraria, pequeños y medianos productores, que la verdad que a veces se hace cuesta arriba cubrir una prima de seguro, pese, aunque parece paradojal, que frente a toda la pérdida que puede tener, ¿cómo un productor no va a hacerse fuerte y generar en ese aspecto un seguro? Bueno, no todos tendrán la posibilidad de poder contratar un seguro, porque son caros, pero evidentemente por eso a veces las cooperativas o las entidades que a su vez conforman los pequeños y medianos productores, por ejemplo, Coninagro, Caroap, que es la provincia de Buenos Aires, La Pampa, lo que tienden es a darle una posibilidad
al productor para tomar primas tal vez un poco menos costosas y que llegado ese acontecimiento incierto, pero puede ser previsible, que tenga la posibilidad ese productor de cubrir las necesidades que puedan acarrear. Los riesgos naturales pueden ser exceso o déficit de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, heladas, granizos, avalanchas, también riesgos biológicos, plagas, enfermedades. Se trata de aquellos riesgos ajenos al control del tomador, asegurado o el beneficiario que afecta a la actividad agropecuaria. Hubo varios propuestas y como todos siempre en esto nos caracterizamos, hay un denominador común. Cada uno quiere ser el artista y artífice único. Hubo varios proyectos de seguro agrícola. Hoy por hoy, para que a ustedes les quede claro, la ley de seguros 17418, a partir de su artículo 90 hasta el artículo 97, trae lo que hace a los seguros de la agricultura, en este aspecto, granizo y helada, y a partir del artículo 98, el seguro de animales. Pero hubo distintos proyectos, los enumero para que ustedes lo sepan, y algunas características. Está un seguro, porque acá lo que hay que ser claro es esto, gente. A veces, no solamente en Argentina, sino muchas veces en países del mundo, quien sale a la palestra a los efectos de poder cubrir esas necesidades es el Estado. Es muy raro que el Estado se desvincule de una actividad tan importante como es el agro y lo pecuario. Sobre todo, se trató de establecer un seguro agrícola básico para todos los productos agrícolas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Así hubo un proyecto que se llamó de multirriesgo agrícola nacional, dado por el diputado Federico Alonso, donde propone que el Poder Ejecutivo disponga de una bonificación de un 50% sobre las pólizas de los seguros que tienden a multirriesgo, es decir, ya no un seguro con respecto a un solo hecho que pueda acontecer, graniza o helada, sino granizo con distintas variaciones que puede contener inundaciones, que puede contener también movilidad de la tierra y que eso afecta a la producción, y se dispuso que podía ser libre de impuestos. O sea, si bien lo tomó como obligatorio, lo que daba en sí era la posibilidad de que a los efectos de que la prima sea un poco más establecida en pos del productor, que se le iba a bonificar en parte con los impuestos que hacen al campo. Decían que iba a depender del Ministerio de Agricultura tal disposición y los efectos de solventar la póliza en un 100% de los pequeños, ya no de los medianos. Para grandes y medianos un 50%, pero en el caso de que fueran pequeños productores y la verdad que las eventualidades puedan traerle consecuencias muy graves a su explotación, también le daban el 100%. Después hubo un seguro básico agropecuario de Ricardo Burchail, donde ofrece un nivel de cobertura estándar, ya no tanto multirriesgo, sino estándar, que todos los productores se adhieran al mismo, a baja póliza, y que el Ministerio de Agricultura sea la persona encargada de la aplicación de la normativa a su respecto. Y también tenemos, por otro lado, el senador Daniel Pérsico con el proyecto de una oficina de seguro agropecuario integral. Claro, esto se acuerdan como pasó con el crédito agrario. Todos querían creer un banco colonizador, un banco
sometido al crédito agrario nacional, un banco que sea independiente del Estado hasta que se llegó a determinar, muchachos, tenemos un país extenso, hay una institución como el Banco de la Nación Argentina, creemos dentro de esa institución una sección de crédito agrario, porque así vamos a aprovechar las distintas sucursales. Bueno, acá también se generó la idea de, por parte del senador Pérsico, de un seguro agropecuario integral, creando una oficina en el ámbito de la Superintendencia Nacional de Seguros. Tendría funciones de establecer sobre todo distintas coberturas en todo el país y de acuerdo a las zonas de cada país, de cada región del país. No es lo mismo Tierra del Fuego, no es lo mismo Río Negro, que no es lo mismo La Pampa. Creación de nuevas coberturas. ¿Por qué? Porque antes, chicos, había así, como dice la ley, granizo y helada. Sí, bueno, pero hoy, al nivel de la tecnificación, de la materia prima y distintos factores, y además de los factores que se van generando con los cambios climáticos, ya me queda muy, muy pequeño el ámbito de helada y granizo. Es necesario ya un multirriesgo, o sea, adherir al granizo o a la helada, distintos otros factores que pueden ocurrir juntamente con los mismos. Y este proyecto propone que cuenten con una producción asegurada por el plazo de 5 años, que se les iba a dar una bonificación a los efectos de que se establezca un subsidio para poder hacer frente a ese pago, que sería un 50%, como la primera de las propuestas. Como todo, esto no llegó a nada, porque cada uno quería colgarse el estandarte de quién llevaba la cinta de capitán en el equipo, y bueno, tenemos la ley 17418 que en su artículo 90 a 97 me habla del seguro agrícola y el seguro animal que va desde el 98 del código hasta el artículo 108. Hubo una un gran trabajo, sobre todo en estos últimos años. Por supuesto que no estamos aislados de lo que es la pandemia. Ustedes fíjense que a partir del 2020 hubo muchas trabas, no solamente por la pandemia en sí, sino porque, como yo siempre digo, el hombre de campo anclado en ese extenso territorio, en principio no iba a haber problemas, pero no solamente yo debo pensar en la compra de semillas, en la gente que trabaja en el campo, que ustedes sabrán que muchas veces son operarios golondrinas, y que es muy difícil, por no decir imposible porque no lo es, pero sí muy difícil, porque en el tiempo de la pandemia hubo que quien tenía un campo en la provincia de Buenos Aires, y tal vez por el rinde, el trabajo y lo que se abona, tal vez no se consigue operarios acá, había que tener operarios de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Claro, pero el productor tampoco se podía dar el lujo de no tener un seguro, porque les explico, hoy por hoy, con todo esto de la pandemia, había que estar a ciertos protocolos y que debían cumplirse adecuadamente, que no solamente van en que se tenían que venir hisopados, al llegar al establecimiento hisoparse nuevamente y después arrancar. Por supuesto tenía que estar las instalaciones del campo donde se ejerza el laboreo, tenía que tener todas las previsiones de sanidad, pero a su vez las previsiones en cuanto a la vivienda, a la salud y a lo que es la dignidad de la persona humana, con lo cual ya estamos, aquel que es productor, sabiendo que ante una tal vez sequía, inundación, granizo o helada, ya los condimentos para hacer frente a ello, más todos estos elementos extra que hoy forman parte, máxime el tema
de los protocolos que hay que cumplir y demás, generaban en el hombre de campo una situación bastante delicada, porque tenían que cargar con costos que si no tuviesen un seguro, aunque sea mínimo y estándar, podía generar la no producción del producto, un desmoronamiento de la empresa agropecuaria. ¿Se entiende hasta ahí? Hasta el 2018 se reportaron 4.700 millones de pesos en primas emitidas por, fíjense ustedes, que las empresas aseguradoras en nuestro país son casi 195, de las cuales que se dedican al seguro agrícola son 27. ¿Cuántos hectáreas se encuentran aseguradas? 17 millones de hectáreas aproximadamente, que representan el 45% de los sembrados del país. Quiere decir que no todo productor estaría con posibilidades de afrontar. ¿Por qué? Porque casi más de la mitad no cuenta con un seguro. Que ahí decía la paradoja, como tantos gastos, y al no ver un seguro obligatorio, yo puedo adherir o no a un seguro, pero evidentemente es una necesidad que debe de ver y velar hoy por hoy con mucho más ahínco el hombre de campo, porque tiene que lograr, vuelvo a repetir, no eliminar el riesgo, pero así evitar una descapitalización total si ocurre el evento. Entonces, habría que ver la posibilidad, y por eso hoy se van generando, a partir del 2018, mayor cantidad de empresas que se dedican al seguro agrícola, que no solamente un seguro básico, sino a un seguro multirriesgo, adherido a ese básico, pero también lo que se quiere imponer es que desde el Estado se preste una colaboración para aquellos pequeños y medianos, como una bonificación que sí tenían los proyectos, a los efectos de generar en el productor la posibilidad de contratar un seguro, porque si no, ahí sí que la descapitalización iba a ser terrible. Lo que hay que ver también es cuáles son las más nombradas. La segunda, Sancor, Alianza, San Cristóbal, Dulce, Nación, Zurich, Mercantil Andina, Federación Patronal, que a veces tiene que ver con algún tipo de cooperativa, entre otras. Los riesgos cubiertos en principal es el granizo, con mayor cobertura en todo el mercado, casi el 80% respecto del total de los riesgos es por granizo. Y por supuesto, aquellos que son más allá del granizo es un 20% nomás. O sea que lo básico respecto del granizo es un 80%. Y el 20% es los multirriesgos. Sí, lo que hay que saber es que los seguros pecuarios son mínimos en cuanto a su contratación. Y esto también es delicado porque cualquier enfermedad o alguna inundación y demás, como ha pasado en provincia de Buenos Aires, se pierden muchas cabezas de ganado. Y eso evidentemente es algo muy incómodo para el productor pecuario, con lo cual también acá se vería la necesidad de que el productor tenga otra cultura frente a un seguro, por más que sea elevado y que cueste, pero siempre digo lo mismo, no para eliminar el riesgo, pero sí para equilibrar y que no haya una descapitalización total. Los cultivos donde se dan más, principalmente son los oleaginosos, que tienen un 59% de las primas, con 9 millones de hectáreas. Y los cereales, un 35,1, un 6,6% de millones de hectáreas, que sumado
Esto va a dar los 16 millones que habíamos hablado al principio. Lo que sí también se ve que en la mayor parte de los seguros, ¿dónde se dan? A ver, díganme ustedes qué provincia, por ejemplo, Adriana o Joana o Tomás, que es lo que estoy viendo ahora, ¿qué les parece Marianela, Sabrina, Mía, Jessica, Santa Fe, Nicolás? Buenos Aires. Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa. Muy bien, Adriana. Tenemos las coberturas, claro. Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, y también en este último tiempo ha ganado terreno, sobre todo los cultivos en la provincia de Río Negro, y eso tiene que ver muchas veces porque es la provincia donde lo que es el cultivo de la fruta ha ganado mucho terreno. Pero los principales lugares donde se dan los seguros son en las provincias que hemos nombrado. Fíjense que Santa Fe es la cuna del derecho agrario. Yo no me voy a olvidar nunca que participamos en su momento en un congreso de derecho agrario, que también justamente había un curso de derecho procesal, y uno participó. Y ya en las aulas se notaba desde el perfil de los docentes y a su vez el material bibliográfico, la importancia que reviste en la provincia de Santa Fe lo agropecuario. Y evidentemente la cuna y madre de un montón de normativa suele salir y ha salido de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Por eso es muy, muy digno traerlo a colación, y viene Adriana con ese detalle. Algo que también es importante es que a la hora de contratar un seguro, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué verían ustedes si tienen que contratar un seguro? Supongamos, Adriana, que te tengo acá frente, vos sos una productora, una productora agraria, ¿no? Y vos decís, a ver, ¿qué es lo que yo me fijaría a los efectos de contratar un seguro? ¿Qué ítems? Yo te voy ayudando, ¿eh? A ver, decilo. Y lo primero, el costo. Con respecto a mi producción, ¿cuánto incide el costo de ese seguro? Bien. Por ejemplo. Como por ejemplo. Porque vos debés decir, bueno, yo, ¿qué me tengo que fijar? ¿Qué es lo que voy a sembrar? Claro, ¿En qué según... dimensión de tierra? ¿Cuáles son los elementos que yo tuve en cuenta y los gastos para esa siembra? ¿Qué es lo que espero yo cosechar? Y la zona donde tengo mis hectáreas, mi campo, que puede ser que comúnmente haya inundaciones, que comúnmente caiga granizo, que el nivel del suelo no sea el mismo, que haya agotamiento del suelo. Por lo tanto, voy a tener que ver qué cultivo es el que tengo. Muy bien lo de Adriana, el costo. Vos, Adriana, lo que decís es, pará, voy a ver hasta dónde puedo pagar. Pero bueno, también tengo que ver cuál es el cultivo. ¿Qué riego voy a asegurar? ¿Cuál es el plazo de vigencia? Porque tiene que ser un plazo que a mí me asegure y me garantice la siembra y la cosecha. El momento en el cual estos se asumen, estos riegos. Y el costo-servicio que decía Adriana, que es lo que yo voy a pagar como prima. Porque de nada me sirve contratar un seguro y no pagarlo. Si no lo pago, el seguro no lo voy a tener. Y también lo que voy a ver es el nombre de la compañía, cómo responde esta compañía frente a ciertos eventos, y también determinar, como dije, la cantidad o frecuencia
en que pueden producirse estos riesgos que yo estoy tratando no de evitar, sino de que ello no produzca una descapitalización. Son granizo y también el multirriesgo. El granizo es el que, como dijimos, el 80% uno asegura contra granizo, porque es lo que destruye mucho, pero también tengo las inundaciones, también tengo heladas, vientos, imposibilidad de cosechar por falta de piso. Sequías. Con lo cual, la sequía, sí, sí, por supuesto, hoy lo dije, hoy me lo olvidé, gracias Adriana, menos mal que me apuntalás, porque se me había pasado. Claro, lo que yo tengo es cobertura contra granizo. Sí, porque la ley en el artículo 90 me deja claro, granizo y helada. Sí, pero yo lo que tengo que ver, por lo que dije, tecnificación, ampliación de materias primas, forma de producción, es evitar que también se generan otros, porque acá hay que ver el tema del factor climático y la actividad del hombre frente al factor climático, porque si no, no hubiéramos tenido hace menos de una semana el encuentro en la ONU respecto a los factores climáticos, porque evidentemente hoy por hoy es esencial, que tal vez antes no lo era, porque la mano del hombre, su intervención en el medio, no producía lo que se está produciendo, devastaciones, eso no impide los vientos, no impide las inundaciones, los factores climáticos que hoy va cambiando, hay precipitaciones mucho más de lo que se daban antes, las sequías que antes no se daban, hoy tal vez se den en distintas zonas por los cambios climáticos, y entonces lo que tenemos que ver también son seguros multirriesgo, que acá sí pongo en juego y en énfasis lo que muchos dicen que hay que tener en cuenta, y es que el hombre de campo empiece a tener en su factor una idea de un seguro básico con aditamentos para generar un multirriesgo, pero también de parte del Estado, que evidentemente la producción en toneladas de trigo y de cereales produce nuestro país, tiene que tener como estandarte brindar a partir de incentivos, de bonificaciones, la posibilidad al hombre de campo para poder darle la posibilidad de adquirir un seguro a los fines de, vuelvo a reiterar, porque el objetivo no es impedir el riego va a estar, depende de la zona y de acuerdo a cómo se está dando el factor climático, sino a evitar esa descapitalización que evidentemente lleva al quiebre de la empresa agropecuaria. Por eso es importante, ya que se aumentaron 25 millones las hectáreas sembradas en una producción de 60 millones de toneladas. Evidentemente, esto supera la actividad estatal, tiene que estar asignada, pese a que también hay empresas privadas, que todos sabemos, que ofrecen seguro. Lo que podría hacer es un intercambio del Estado, como para darnos un airecito fresco, la de incentivar o la exención de impuestos o bonificar el pago de primas con cierta bonificación respecto a impuestos, servicios y demás, como para que pueda estar tranquilo el hombre de campo en que va a poder cuidar y preservar el trabajo que con tanto sacrificio le lleva. Porque acá no hay sábado, no hay domingo, no hay vacaciones en principio, no es que, ojo, porque por supuesto está el régimen del tambero mediero y del tambero que en parte también el peón de campo, tienen vacaciones, pero lo que digo en rasgos generales, no hay sábado, no hay domingo, empezamos con la salida del sol y terminamos cuando se pone, con lo cual evidentemente el trabajo en el campo es duro, es rudo, a veces no es bien tomado en consideración al momento de la cosecha o de producir el producto. Fíjense que muchos, pero eso también es porque evidentemente se necesita una política
que no viene ni ahora, ni hace 4 años, ni hace 12, sino hace años de años. Una intención de una modificación para darle al hombre de campo su estabilidad y la forma de que pueda adquirir sus productos a partir del esfuerzo y el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes lo habrán visto cuando a veces se reúnen frente a la Casa de Gobierno, y no ha pasado, vuelvo a repetir, en estas épocas, sino anteriormente también, donde el productor regala lo que produce porque no le alcanza a cubrir con ello las necesidades que tuvo en cuenta al momento de sembrar, como también muchas veces, y lamentablemente, sobre todo cuando hoy todos sabemos las necesidades que a partir de la pandemia, de la situación económica y social, tanta gente no tiene su alimento, que se desperdicie la leche, porque evidentemente si voy a venderla no alcanzo a cubrir las especulaciones. Ustedes dirán, bueno, pero son cosas distintas. Sí, pero si a eso le sumamos que el hombre de campo no puede acceder a un seguro, la situación empeoraría muchísimo más. Por eso la importancia que el Estado esté presente para dar bonificaciones frente a aquellas empresas privadas aseguradoras, para que el hombre de campo pueda, de una manera u otra, acceder, y no ya el 46%, sino en su mayoría, a un seguro que le permita evitar una descapitalización de ese tema. ¿Le puedo interrumpir un momentito? Pero por supuesto, Adriana, todo lo que vos quieras. No, tanto no, pero no sé si fue hoy o ayer, algo interesante relacionado con la materia. Los productores de miel, los apicultores, hicieron una protesta y regalaron miel, pero por un tema del excesivo uso de agroquímicos está destruyendo la polinización de las abejas, con lo cual está mermando la producción de miel. Y me Sí, pareció impresionante, ¿no? Mirá, Cómo... Adriana, yo lo puedo hablar, si robo 2 minutos, igualmente hace a la cuestión, y es muy, muy importante e interesante lo que vos traes Lo a comentaron hoy. colación. Sí, mira, hoy eso es lo que conlleva a la mano del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Fíjate que yo también lo establezco cuando digo el tema de por qué hoy por hoy resulta necesario apostar a un multirriesgo y no a un solo factor, porque hay factores climáticos, pero también hay enfermedades, pero también hay conductas que se repiten y aspectos que se dan por la intervención de la mano del hombre. Todos sabemos lo que los agroquímicos evidentemente traen en consecuencia. Por supuesto, están los que te van a decir, no, al contrario, fíjense que el zapallo sale 10 veces más grande, que el tomate sale más colorado que antes, que el trigo. Bueno, el tema es, hay que poner siempre un justo medio, ¿no? Yo lo puedo hablar acá porque ya lo hablé en unas jornadas de medio ambiente, donde participó el doctor Méndez y hubo parte también de jueces de cámara. Hace cosa de 3 años, pero también es importante que nos comprometamos todos en lo que hace al medio ambiente, ¿no? Y un poco esto es lo que viene diciendo, sin haber escuchado todavía, pero ya la he escuchado varias veces, y opino igual, la doctora García Minella. A veces ustedes se ríen porque les hace ver fallos y demás, y es la forma de estudiar también, y la forma de conocer y aprender, y ser un hombre de derecho con un criterio razonable. Acá en Mar Chiquita se presenta un grupo de personas que se ven afectadas porque hay distintos establecimientos rurales que utilizaban ciertos elementos para fumigación. Ponían de resalto que sobre Camé Norte, ya sobre el lugar de población urbana,
los elementos que utilizaban no tenían limpios los picos, estaban todos con la sustancia que utilizan y caían a lo que es la acera, la calle, y sobre todo que no respetaban, al arrojar estos productos, no respetaban los términos de una distancia y con ello generaban daños, sobre todo en las personas y más aún con problemas respiratorios y a veces con otras consecuencias respecto de los niños menores. Ese juicio que en sí tenía la consigna de una medida cautelar, ingresó en el juzgado donde yo ejerzo mi jurisdicción, mi competencia. Yo entendí que por las zonas, no solamente en la zona rural, sino que también contemplaba el mar territorial. Consideré que no era competente para intervenir en el proceso. Entendí que era la justicia federal. Pero sin perjuicio de ello, tomé, por una cuestión de responsabilidad y por estar siempre presente un servicio adecuado de justicia, porque para algo cumplimos nuestro rol. En el caso mío, 35 años en el Poder Judicial y ya llevo 6 de juez después de haber hecho toda la carrera judicial. Creo que el compromiso estaba en, y ustedes lo saben, porque son avanzados alumnos de Derecho, que el juez puede, sin ser competente, tomar, por una cuestión de prevención, que esto fue antes del Código Civil y Comercial, que hoy tengo el tema del daño tutelable y la prevención del daño. Esto se viene dando desde hace años y esta fue una de las primeras preguntas que se me hizo en el Consejo de la Magistratura cuando tuve la entrevista correspondiente. Y me la hizo el doctor Soria, que es miembro de la Suprema Corte. Me acuerdo que era una mesa rodeada de 10 personas y me preguntaron qué pasa si yo me declaro incompetente, si dicto o no la cautelar pedida. Y yo lo que dije es que un hombre cabal de derecho y un servicio de justicia adecuado expresa que uno declare que no es competente sin dictar la medida. Siguiendo ese temperamento, que desde mi llegada a la magistratura lo vengo sosteniendo, dicté la medida y dispuse que no podían arrojarse esas partículas, esos elementos, sino a 1500 metros de distancia. Mar del Plata en su ordenanza tiene 1000 metros. Y establecí que las maquinarias tenían que estar limpias si es que iban a pasar por el sector urbano. Y también dispuse que el Consejo, tanto el municipio como el Consejo Deliberante de la Costa, como no hay el establecimiento de un de metraje, como si lo tiene Mar del Plata, 1000 metros, se ponga a trabajar en eso. Bueno, lamentablemente no pude tenerla, nadie me llamó del municipio, ni el intendente, ni el presidente del consejo, que yo había requerido que cualquier consulta, pero que se pongan a trabajar porque era necesario por la zona, por cómo hay, ustedes tienen que saber que hay varias zonas agrarias dentro de lo que es Camén Norte y Santa Clara y demás, y bueno, nunca tuve la posibilidad de que me llamen. Sí los intimé, sí les mandé cédula, pero bueno. Y también dispuse que no podían estar los mecanismos que se utilizan transitando por la vía pública, la zona urbana, sin que estén totalmente limpios. Después, recién que se efectivizó la medida de intervención, me acuerdo un 30 de diciembre a la justicia federal, la justicia de provincia el día 30
perdón, el 29 de diciembre, porque el 30 en ese momento, hace 3 años atrás, ya empezaba la feria, cosa que no en la justicia federal, que empezó después del 30 de diciembre. En 20 minutos, por lo que me dijeron los actores, la justicia federal interpretó que la medida cautelar no correspondía, pero no la podían tocar si no había una apelación, que después de hecho le hicieron los accionados, las empresas que utilizaban esos servicios, y determinaron que la competencia era de la justicia de provincia y me lo enviaron a mí cuando tenían que haber sido enviado a la corte. Por supuesto, acá dormía, yo en enero estábamos de feria, la jueza de turno el 1 de febrero me lo pasa a mí, espero una semana, nadie se preocupó en determinar los elementos para que vaya a corte, con lo cual, como es mi costumbre, me puse la camiseta y en menos de una semana el expediente fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los efectos de determinar la competencia. Por supuesto que hace cosa de 2 años, el Consejo Deliberante y el Partido de la Costa determinó una ordenanza. Por supuesto, Mar del Plata tiene 1000 metros que no se puede arrojar. La ordenanza de la Costa habla de 100 metros. Y después algunos funcionarios agradecieron a los propietarios de los predios porque hubo una donación destinada al municipio. Cosa que no digo que esté bien o que esté mal, para mí no está adecuada cuando se está por sancionar una norma, y la norma habla de 100 metros. Por ejemplo, en eso es que la gente que iniciaron el amparo estaba muy ofuscada, porque una cosa es 1000 metros, 500, 750, pero no 100 metros, porque aparentemente, y no digo nada porque no sé si soy competente o no, dependerá de lo que determine la Corte Suprema, pero la medida sigue en pie. Intentaron reducirlas, el juez de turno cuando empezó la pandemia lo redujo a 300 metros, y bueno, hoy por hoy siguen habiendo denuncias de que no se cumplimenta adecuadamente. Pero acá entra todo a jugar lo que es el medio ambiente, la salud, y qué está primero, si la salud, el medio ambiente o lo que es la importancia económica, ¿no? Y no cabe duda que es lo que está primero. Pero bueno, son cuestiones que hacen a una decisión particular. Cuando hablé esto, justo estaba uno de los abogados, o no estaba, le comentó a algún conocido y me pidió la recusación, con causa porque dije que emití opinión. Yo no emito ninguna opinión, yo lo que digo es lo que realicé, dictado una medida cautelar. No digo si está bien o está mal lo que se presenta en el fondo. Y cuando planteé el tema de lo que hace a lo que uno habla dando clase o en congresos o en convenciones, bajo ningún punto implica un prejuzgamiento. Eso lo entendió así la Cámara y desestimó la recusación con causa. Por ejemplo, también pongo de resalto esto, es que en tal oportunidad y una semana antes del 19 de marzo, bendito, donde empezó la cuarentena, el lunes inmediato anterior, plantean una cuestión un viernes, el anterior, y yo fijé una audiencia para el lunes, que comparezcan tanto la parte actora como la parte demandada, con cada uno con un ingeniero agrónomo, y solicitando que la parte actora no vengan todos, que eran como 30 y pico, porque si no, uno lo que buscaba es ver la posibilidad de cuál es el producto que sea menos gravoso. Bueno, no hubo ningún acuerdo, discutieron los abogados, dije, es la posibilidad porque dentro de una semana vamos a estar todos adentro y esto va a cambiar drásticamente, y la parte actora, que yo pedí que fuera 1
o 2 representantes, vinieron todos, y se generó con la parte demandada, un ingeniero decía una cosa, el otro otra, como no era prueba a producir, sino algún elemento de sostén, no se pudo realizar. Y me acuerdo que la gente dice, bueno, ya está, el juez va a resolver lo que pide la parte demandada, nosotros, y sin embargo, y pueden ver la resolución, yo no modifiqué el metraje de 1500 metros. Pese a que pudo haber controversia, pero me parece que el derecho es sanamente razonable y tiene que estar dando un equilibrio y un servicio de justicia adecuado. Por supuesto, después en pandemia y un juez de turno lo modificó a 300, de 300 a 500 metros. Pero bueno, todavía estamos. Por eso te digo, Adriana, que es un tema muy arduo, muy interesante, donde hay muchas aristas y donde el derecho tiene que ser esclarecedor y que ilumine, y no que traiga ciertos parámetros porque estás con una balanza de un lado y otra de otro. Y lo que hay que hacer es equiparar. Ver la posibilidad, si algún agroquímico sea el menos perjudicial, porque hoy por hoy surge a la luz que evidentemente a veces son necesarios, y por rinde, calidad y demás. Pero también hay que ver lo que hace a la salud y a la integridad de la persona. Pido disculpas si me extendí, chicos, pero bueno, es un tema donde tuve mi intención y de actuar y clarificar varios aspectos que también es necesario ponderar a la hora de tomar una decisión. Y ustedes que están estudiando Derecho y que yo siempre insto a lo que es el principio de razonabilidad, tengan siempre en cuenta ese principio para el día que ejerzan, porque un abogado sin razón y no aplicando la razonabilidad del derecho, evidentemente nunca va a lograr en el futuro un sistema que logre la eficiencia para el derecho de su cliente. Quedó claro, Adriana, por eso es evidentemente que hacen medidas a tomar a los efectos de que se los escuche. Yo creo que también ahí tiene que haber claramente, y sobre todo en medio ambiente, que hemos crecido mucho, porque hay una cosa que la Constitución de 1994 trajo en la constitucionalidad dentro de lo que es el medio ambiente, y ese afectado, que algunos lo tomaban como algo restringido, no, el que es afectado directamente, no señor, el afectado que habla y con la idea de la modificación y la Constitución del 94 es aquel que tenga una legitimación amplia como afectado, no únicamente que es directa, sino indirectamente también afectado. No sé, Adriana, si quedó Sí. un poco claro lo que Sí, vos... no, y mucho más. Lo que pasa es que le quería encontrar la relación entre los perjuicios que pueden sufrir los productores por cuestiones climáticas, pero también por como consecuencia del uso indebido de productos químicos y demás, que les rebaja la producción, pero no me imagino que eso esté cubierto por ninguna compañía de seguros, ¿no es cierto? Que pierdan una producción por... Mirá, yo creo que no, porque evidentemente sí algún seguro de daños, ya estamos hablando de un seguro Claro. de daños Sí. hacia terceros, que Sí. eso puede ser Que que lo sea tendría contratado. que lo tendrían quizá las empresas productoras de estos productos, No deberían tener. solamente los productores que utilizan, sino también aquellos que efectúan el trabajo tal vez como una tarea tercerizada, porque muchas veces no es el productor el que realiza la fumigación o el lanzamiento de agroquímicos, sino a veces está tercerizado, y a veces habrá que ver si la empresa que se dedica a ello tiene un seguro de daños, como también el productor agropecuario, frente a lo que también se da en auge, que es todos los problemas sanitarios que esto produce a nivel de lo que es la integralidad de la persona. Pero vuelvo a repetir
que en esa audiencia que tomé 4 días antes de que se declare la pandemia, porque evidentemente no había que ser ningún sabio, que esto venía porque el lunes ya veníamos con la idea, el sábado anterior ya se habían suspendido las clases y demás, y les dije, estamos desaprovechando una oportunidad, porque yo no fijé una audiencia desde el viernes a 15 días, la fijé con el intervalo de 24 horas, y pedí ciertas cuestiones que no se han cumplimentado, y que no estábamos a la altura de las circunstancias, porque había que tener un equilibrio adecuado para preservar ambos preceptos, la salud de las personas, como también la producción que hace a la propiedad de las personas. Buscar sinceramente un equilibrio. Y también lo dije en esa audiencia, no podemos ser todos de un lado, todos de otro. Hay que buscar términos medios. Y eso, bueno, tenemos que aprender. Sobre todo, en mi caso, que hoy por hoy nos estamos dando cuenta que todo va cambiando. La cultura y educación que tuvimos hoy es distinta. Me pasan, no es lo mismo las cosas que le suceden a mi hija, que tiene 30 años y que es madre, con lo que le pasa a mi hija menor, que tiene 17. Y en el medio está el de 25. Son situaciones distintas y que también debemos empezar a saber escuchar y a determinar cuestiones que sean equilibradas. Bueno, en cuanto al seguro, me queda así por establecer, y me gustaría que lo charlemos, lo que establece el artículo 90. Establece que en los seguros de daño por explotación agropecuaria, la indemnización se puede limitar a los que sufre el asegurado en una etapa determinada o en toda la explotación, siembra, cosecha, transporte, con respecto a algunos productos u otros productos. Lo primero que arranca la ley 17418 es el tema del granizo, que yo le dije, granizo y helada. Pero bueno, acá tuvo que, a partir de las empresas, ir buscando un multirriesgo, porque a veces no solamente es la helada y el granizo. Hay otros condimentos, aditamentos que generan que el productor vea por perdido la cosecha. El asegurador, ¿qué va a tener que responder? Por los daños causados por el granizo a los frutos y productos, aunque concurran otros fenómenos meteorológicos. Y acá esto es básico. Es decir, puede haber inundaciones, pero hubo granizo. ¿Está alcanzado? Sí, perfecto. ¿Qué es lo que va a ser lo que se me va a indemnizar? Y acá el artículo 91, que sigue con el 92, el valor se va a calcular teniendo en cuenta los frutos y productos al momento de la cosecha. Si no hubiera habido siniestro, es decir, la cosecha me hubiese dado tanto. Con este siniestro me da tanto. Por lo tanto, la diferencia entre lo que pude haber logrado y no logré, y lo que hubiese logrado de no haber existido, esa diferencia es la que va a estar en principio como monto de la indemnización. Yo debo dar aviso 3 días al momento del evento para noticiar a la compañía y para que tome todos los medios de la compañía a los fines de que determinen el plan de la liquidación. También puede ser que cualquiera de las partes pueda solicitar que se postergue la liquidación a expensas que se dé hasta el momento de la cosecha, porque ahí vamos a tener en claro, yo digo, bueno, acá establecimos tal cosa, pero solicito una modificación y al momento de la cosecha recién ver, porque ahí voy a determinar cuánto es lo que pude haber percibido y no percibí y el daño efectivamente causado. Si hay un cambio de titular en el interés, o sea, si yo lo que hube de hacer es vender, arrendar, bueno,
voy a tener que estar presente que tengo un contrato de seguro y que el mismo va a estar dado hasta el momento, salvo que el asegurador puede rescindir el contrato, pero después de vencido el periodo en curso. Con lo cual, si quedaban 6 meses, la compañía aseguradora debe responder, por más que era Juancito y ahora es Pedro. Ahora, termina el contrato y la aseguradora puede decir, momento, la verdad que yo con Juancito me llevaba bien, con usted, Pedro, no, con lo cual rescindo el contrato. Y lo dispuesto a ello, también se van a llevar a cabo para lo que es el ADA. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el artículo 90-97 a mí me trata daños a la agricultura, que es granizo y helada, lo que no implica, y por supuesto que la prima va a ser otra, porque va a ser de mayor valor, que el asegurador también comprenda como riesgos otros factores que no son ni granizo ni helada, pero que pueden estar conjugados dentro de ello. Y bueno, por supuesto, la prima distinta Se cortó ahí, no se escucha más. por escrito, también, ojo, que lo permite. Adriana. Se cortó un momento lo que usted decía. Perfecto. Lo que digo es... Sí, porque me estaba entrando una llamada, perdón. No, ahí está. Lo que decía es que evidentemente lo que hay que tener en cuenta es que no todas las compañías aseguran todos los riesgos. Dependerá de la compañía, depende también de la importancia que revista y el precio de la póliza. Vos, Adriana, decías, ojo, hay que ver el costo. Bueno, también tenés que ver en qué zona, cuál es el producto, qué es lo que vos pretendés, qué nivel es del suelo, qué efectos climáticos hay para determinar, voy con un granizo o hago un multirriesgo, por supuesto, con otro valor en la prima. Hay compañías, vuelvo a repetir, que aseguran muchas más cuestiones que las que determina la ley en su artículo 90-97. Y hay también algunas cuestiones de relevancia que yo lo he marcado acá. Por ejemplo, Carlos Comas, gerente de riesgos agropecuarios de la Segunda Seguros, dice que el seguro contra granizo tiene 3 grandes pilares. Brinda una cobertura económica, una financiera y una social. Es económico porque el seguro es resarcitorio. Se cobran dinero. Es financiero porque va a dar plata para continuar con una nueva campaña en lo que es a la explotación. Y es social porque evita que esas adversidades, riesgos, cuestiones climáticas expulsen a los productores del sistema. En definitiva, es buscar un equilibrio que tienda no a eliminar los riesgos, sino, como dije al principio, a evitar la descapitalización. También lo que se ha dicho en tal materia cuenta con otra de las cuestiones que dicen que en la próxima década nos va a afectar más la variabilidad de un incontrastable cambio climático, y fíjense ustedes que hace 4 días atrás, cuál fue en la ONU el tema a tratar, el cambio climático. Y a pesar de los grandes avances de la meteorología, resulta imposible todavía anticiparte a ciertas fluctuaciones o oscilaciones que se refieren a ser interanuales. Así lo han adelantado. Y lo que tiene que tenerse en cuenta son las distintas estadísticas, la forma de la región, o sea, los temas climáticos de esa región, y la frecuencia con lo que ocurren esos fenómenos. Frente a este escenario, el productor está expuesto a muchos riesgos que pueden hacer fracasar su campaña y perder el capital invertido. ¿Qué es el objetivo?
evitar la descapitalización del productor. Y es lo que están diciendo aquellos que están al frente de las distintas entidades aseguradoras. Con respecto al seguro animal, puede el seguro estar adecuado a cualquier riesgo o vicio que afecte la vida o la salud de cualquier especie de animal. Ahí divide seguro de mortalidad. Y acá, ¿qué es lo que debe indemnizar la compañía de seguros? Y lo que debe indemnizar es el daño causado por la muerte del animal o animales asegurados por su incapacidad total y permanente. Depende de lo que se combine y se convenga entre las partes al firmar el contrato. El seguro no comprende los daños, salvo que, dice el artículo 100, derivados de episotía o enfermedades por las que corresponde al asegurado un derecho a indemnización con recursos públicos. Acá también tiene que ver la actitud del Estado. ¿Ante qué? Ante eventos que son pandémicos, episotías, que son aquellas situaciones donde se propaga una enfermedad de manera tal que resulta imposible, en principio, su tratamiento y que evidentemente va a tener que ser suplido para evitar la descapitalización a través de un seguro concreto y atendible. En los causados por incendio, rayo, explosión o inundación, ocurridos durante o en ocasión del transporte de carga y descarga. Ahora, el asegurador, ante esto, tiene que ser claro, porque yo también, productor pecuario, yo puedo, para evitar que se extienda la enfermedad o la episotía, tomarlo aprovechable, sí, siempre y cuando yo tengo que dar aviso a las 24 horas del hecho, no como a lo agrario que eran 3, acá 24 horas. Pero yo puedo poner a partir de un veterinario en conocimiento la entidad que es inescindible, que es realmente necesario y no puede perderse tiempo en lo aprovechable. Con lo cual, eso tiene que ser elevado y poner antecedente a la compañía. Yo utilicé esto porque era lo aprovechable. Si dejo pasar un plazo, no va a ser aprovechable. Con lo cual, eso hay que ponerlo de realce y poner en comunicación a la compañía de seguros. La compañía de seguros tiene derecho a, primeramente, antes de asegurar, por supuesto, constatar el terreno, qué es lo que se va a criar, qué contrato pecuario se va a llevar a cabo y cómo está todo establecido a los efectos de saber qué es lo que va a asegurar. El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si maltrató o descuidó gravemente al animal, ya sea no solamente por dolo, intención de, sino por culpa grave. Con lo cual eso va a estar a cargo. Y en especial acá se da mucho que la compañía de seguros puede decir, mire, no es doloso, pero como se generó esta episotía es porque usted tampoco tuvo el cuidado y la atención de vacunar al ganado. Y usted lo pudo vacunar y no lo vacunó. Evidentemente hay una negligencia grave por la cual evidentemente yo no voy a cumplir. Y ahí se va a generar una discusión en si debe o no cumplirse el contrato, que va a ser materia de procesos humanos. El asegurado no puede sacrificar al animal sin el consentimiento del asegurador, excepto que, según las circunstancias, sea urgente que no pueda notificarse al asegurador, y esta secuencia se va a tener que determinar por el dictamen de un veterinario. Esto es parecido a lo aprovechable. Si evidentemente yo no quiero que se propague, y evidentemente puede propagarse, yo con el estudio y análisis de un veterinario tomo la decisión de sacrificar al animal, pese a que no lo puse en conocimiento a la compañía aseguradora, que después la voy a poner en conocimiento, pero urge y es necesario sacrificar al animal
a los efectos de que no se propague la enfermedad. La indemnización se va a determinar por el valor del animal fijado en la póliza y el asegurador va a responder por la muerte o incapacidad ocurrida hasta un mes después de extinguida la relación contractual. Fíjense esto qué importante. Vence el contrato hasta un mes después de ese vencimiento. ¿Por qué? Porque la enfermedad, si bien hoy el contrato quedó extinguido, la enfermedad se generó con antelación a la extinción del contrato y está dentro del vademecum que yo con ustedes firmé cuando me hicieron la convención del contrato. El asegurador no tiene derecho a rescindir el contrato cuando alguno de los animales asegurados ha sido afectado por una enfermedad contagiosa cubierta. Es decir, hay un plan del Estado que va a cubrir, por ejemplo, el tema de la aftosa. Si eso está a nivel general, desde el punto de vista de una enfermedad contagiosa cubierta, el asegurador no tiene derecho a rescindir el contrato. Es más, lo tiene que cumplimentar. Ahora, si la compañía de seguros comprueba que ha habido una, no ya con dolo, intención de dañar, sino una culpa grave por no haber tomado el productor la diligencia que debía tener una buena persona de la gestión de los negocios, podrá plantear como exención el no pago por entender que hubo culpa grave de parte del propietario o del que estaba a cargo de los animales que no determinó las medidas sanitarias necesarias para que ello pueda cumplimentarse. Bueno, chicos, hasta acá los he matado hoy. 8 menos 10, pido disculpas. Bueno, hasta las 8 creo que tenemos clase, pero bueno, con Freddy siempre decimos que no es lo mismo lo presencial que lo virtual, y bueno, les agradezco que estén ahí. Y bueno, para mí la verdad que fue una clase muy, muy interesante y no sé qué opinarán ustedes. Pero con el tema que también puso Adriana en el tapete, aún más se torna interesante. Bueno, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo el martes que viene. Gracias. Gracias, profe. Gracias, buenas tardes. Chao, hasta luego, chicos. Chao, chao.